Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar, quiero mirarlos a los ojos y preguntarles, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo hubiera revelado algo tan serio, tan urgente, que pudiera decidir el destino de tu alma por la eternidad? ¿Estarías dispuesto a escuchar el final? Sé que lo que voy a compartir puede quebrantar tu fe, incluso puede cuestionar tu forma de vivir hoy, pero no puedo guardármelo para mí. Durante una experiencia que cambió mi vida por completo, el Espíritu Santo me habló clara e inequívocamente, y sus palabras resuenan en mí hasta el día de hoy. Millones de personas se quedarán atrás, debido a un error que muchos ni siquiera saben que están cometiendo. En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El peso de este mensaje no era solo para mí, era para todos. Sabía que tenía que decirlo, aunque me temblara la voz, aunque algunos no me creyeran. Porque cada segundo que pasa puede ser la diferencia entre resucitar con Cristo o quedarme atrás. Y aquí está la verdad. Yo morí sí, mi vida me fue arrebatada momentáneamente, y en ese intervalo entre la tierra y la eternidad, me invadió una revelación que me destrozó por dentro. Allí no hubo disimulo, ni excusas, ni máscaras. Lo que el Espíritu Santo me mostró es algo que pocos predicadores tienen el valor de proclamar, pero está escrito ante nuestros ojos. Así que les pido que estén atentos a este video. Lo que voy a compartir no es una invención, ni una metáfora, ni una exageración. Es una advertencia divina. Y sé, con todo mi ser, que este mensaje llegará a corazones que aún pueden ser salvados hoy. No lo ignores. No lo pospongas. No cierres los oídos a lo que estoy a punto de revelar. Sé que muchos dudarán, otros tendrán miedo y algunos incluso rechazarán mis palabras. Pero prefiero ser rechazado por los hombres que desobedecer a Dios. Porque esta es la última oportunidad para muchos de los que me escuchan ahora. Millones se quedarán, pero tú no tienes por qué estar entre ellos. Morí. Esas 3 palabras aún parecen imposibles de decir en voz alta, pero son la verdad más profunda de mi vida. No fue un sueño, no fue un delirio, no fue una imaginación alimentada por el miedo a la muerte. Fue real. En un momento estaba consciente, siguiendo mi día con normalidad, y al siguiente, sentí que mi cuerpo se debilitaba como si me hubieran chupado toda la fuerza. Intenté respirar, pero no entraba el aire. Intenté moverme, pero mis manos no obedecían. Fue como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio, y me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada. Fue como caer en un abismo invisible donde solo me esperaba la eternidad. No había reloj, no había más tiempo, solo la certeza de que mi vida había llegado a su fin y que algo mucho más grande estaba a punto de desplegarse ante mí. Mientras mi cuerpo permanecía inmóvil, mi alma comenzó a soltarse, como quien se libera de un peso que había cargado durante años. Podía ver desde arriba la fragilidad de mi carne y al mismo tiempo sentirme atraído hacia un lugar irresistible. Una luz intensa apareció ante mí, tan brillante que no se parecía a nada que hubiera visto jamás. No era una luz común, estaba viva, como si tuviera voz propia. Y fue en ese momento que escuché con claridad: millones se quedarán atrás, porque no han comprendido el error que están cometiendo. Esta voz no provenía del exterior, no provenía de un ser humano, sino que penetró en mi espíritu de una manera que ninguna explicación terrenal puede lograr. Temblé al oírla, pues comprendí que no se trataba solo de mí, sino de toda la humanidad que aún conservaba el aliento de la vida. La revelación no era privada, era colectiva, y la responsabilidad cayó sobre mí como un peso insoportable. Quería responder, quería preguntar qué era este error tan grande que haría que millones se perdieran el rapto, pero no podía pronunciar una sola palabra. Mis labios no se movían. Mi mente no podía formar oraciones. Todo lo que podía hacer era sentir el impacto de esas palabras ardiendo dentro de mí como un fuego inextinguible. Entonces las imágenes comenzaron a aparecer ante mí, como si fueran fotogramas rápidos que pasaban uno tras otro. Vi gente reunida en iglesias, pero sus corazones estaban fríos. Vi manos alzadas en adoración, pero las mentes ocupadas en preocupaciones terrenales. Vi familias destruidas por la falta de perdón,
Vi jóvenes distraídos por el brillo del mundo. Era como si el cielo me estuviera mostrando la verdad desnuda de la humanidad. El error no estaba escondido en lugares oscuros. Estaba allí para que todos lo vieran, pero pocos tenían el coraje de verlo. Con cada imagen que pasaba, la luz se intensificaba, y con ella mi espíritu parecía desgarrarse de dolor. No era dolor físico, sino un profundo dolor al saber que millones estaban destinados a perder la oportunidad más importante, la eternidad con Cristo. El Espíritu Santo me hizo sentir el peso de la responsabilidad de la Iglesia, y al mismo tiempo el peligro de vivir una fe superficial. Era como si gritara dentro de mí: tienen la palabra, pero no la viven. Esta frase resonó tan fuerte que pareció aplastarme por dentro. Entonces, comprendí que el mensaje no era solo una advertencia, sino un llamado a dar testimonio al mundo. No podía guardármelo para mí. No importaba si me rechazaban, se burlaban de mí o me llamaban loco. El silencio, en este caso, sería desobedecer a Dios mismo. Fue en ese momento que comprendí algo que marcó mi alma para siempre. Mi muerte no fue solo una tragedia, fue un llamado. El cielo me escogía como testigo de una verdad que muchos se niegan a escuchar. Yo, una mujer sencilla, sin títulos ni estatus, fui puesta ante la eternidad para llevar un mensaje urgente. El Espíritu Santo me dejó claro que debía contarle al mundo lo que había visto, aunque mi voz fuera débil, aunque mis palabras fueran rechazadas. Y en ese lugar no había lugar para la duda, ni para la negociación. Sabía que, si quería volver a la vida, mi boca tendría que abrirse, mi voz tendría que resonar, y mis palabras tendrían que estar llenas de la eternidad que había experimentado. Así que hice un voto ante Dios, un voto que aún arde en mí como brasas. Si Él me diera la oportunidad de volver a mi cuerpo, hablaría. No me escondería, no lo edulcoraría, no tendría miedo. Les diría a todos los que estuvieran al alcance del oído que millones corren peligro, que el error es real, que el rapto es inminente y que aún hay tiempo para arrepentirse. Porque en el momento en que la eternidad me envolvió, comprendí que callar sería el mayor pecado de todos. Preferiría ser rechazado por los hombres, criticado y señalado, que desobedecer al Dios que me mostró la verdad. Esta convicción fue la marca de mi muerte, y también es la misión de mi vida. Cuando la luz me envolvió por completo, comprendí que me habían conducido a un umbral. Ante mí había una puerta entreabierta, de la que emergía un rayo vivo, casi palpable, como el primer rayo del amanecer tras una noche demasiado larga. No vi paredes ni techo, solo la verdad, y junto a la puerta, algo que parecía un reloj, pero sin números ni marcas, solo una manecilla que latía como un corazón a punto de detenerse. Sentí que este lugar no era para curiosos, sino para quienes estuvieran dispuestos a escuchar lo que decía el Espíritu. La presencia que me guiaba no se presentaba con nombres, porque mi espíritu ya la reconocía antes de que mi mente intentara comprender. «Mira con atención», dijo la voz silenciosa, y entonces mis ojos se abrieron desde dentro para ver lo que tantas veces había ignorado cuando tenía prisa. Fue entonces cuando empezaron a aparecer escenas, superpuestas, como ventanas que se abrían de golpe. Vi manos alzadas en adoración mientras corazones vagaban lejos. Vi Biblias abiertas con páginas intactas. Vi oraciones que duraban segundos como tareas cumplidas. Promesas hechas con emoción y olvidadas con la primera brisa del lunes. Vi jóvenes con un brillo en los ojos por todo lo que pasa, excepto por lo que queda. Vi matrimonios desmoronándose en silencio por el orgullo acumulado. Vi líderes cansados intentando animar a rebaños que ya no discernían la voz del pastor. Cada escena apartaba la puerta, no porque Dios la cerrara, sino porque los pasos humanos se alejaban sin querer. Quise correr, quise gritar, ¡vuelve! Pero la presencia me retuvo con suave firmeza, y comprendí que algunas advertencias deben recibirse con el corazón postrado para que generen vida y no solo reacción. Verás el error, pero primero sentirás el peso de lo que produce, dijo la voz, y penetró mi alma con una gravedad indescriptible.
Fue como ver un río desbordarse lentamente. Todos sabían que llovía. Pocos se percataron de que la inundación ya había invadido las calles. La manecilla del reloj incontable seguía marcando el tiempo, recordándome que el tiempo no nos pertenece, y comprendí que la distancia entre nosotros y la puerta crece no por grandes rebeliones, sino por pequeñas distracciones cotidianas, no por decisiones declaradas contra Dios, sino por corazones que, poco a poco, dejan de responder al Espíritu. Sentí entonces un temor santo, no destructivo, sino medicinal, como quien despierta de un letargo peligroso. Mi alma lloró, no de desesperación, sino de reverencia, porque comprendí que la misericordia aún nos llamaba a acercarnos. También vi a quienes luchaban en secreto, madres que intercedían por sus hijos de madrugada, hombres que resistían la tentación cuando nadie los veía, adolescentes que cambiaban los aplausos vacíos por una vida silenciosa de pureza. Sobre ellos la luz parecía más densa, y la puerta más cerca. El Espíritu me hizo comprender que la misma gracia que denuncia el error es la que fortalece a los obedientes, y que el cielo no se queda de brazos cruzados esperando nuestra caída, sino con los brazos extendidos esperando nuestro regreso. Sin embargo, la urgencia era real. El reloj avanzaba, y presentía que la ventana de oportunidad no permanecería abierta para siempre. Era como si el tiempo mismo susurrara: actúa mientras dure. Y dentro de mí crecía el clamor: Señor, si regreso, dame palabras que atraviesen las distracciones y rescaten a los que aún pueden oír. Fue entonces cuando la presencia respondió: volverás, pero cada palabra que pronuncies debe llevar la eternidad. Estas palabras me quemaron el espíritu como un hierro candente. Comprendí que ya no podía hablar como quien llena los minutos, ni como quien busca aprobación. Tendría que hablar como quien sabe que los relojes humanos pueden engañar, pero el reloj del cielo nunca se atrasa. Sentí un peso de responsabilidad y al mismo tiempo una dulce esperanza, porque la puerta seguía entreabierta. También comprendí que el mensaje no debía ser un grito de condena, sino un llamado al amor radical, firme como una roca, tierno como un abrazo. El error sería expuesto, sí, pero para sanar. La verdad sería clara, pero para liberar. La misión era simple e imposible a la vez: infundir urgencia en oídos cansados sin robar la ternura de la invitación divina. Allí, ante la puerta y el reloj sin números, una frase me atravesó, y sé que debo repetirla hasta el fin de mis días. No es el ruido del mundo lo que primero nos separa, sino el silencio del corazón cuando deja de responder al Espíritu. Lloré por mí y por todos a quienes amo. Lloré por la Iglesia y por quienes aún no han escuchado el nombre de Jesús. Lloré porque, aún con tantas oportunidades, preferimos la distracción a la devoción. Pero mis lágrimas no eran de derrota, sino de llamado. Sentí que el cielo me mandaba regresar y decir con toda claridad y amor: la puerta sigue abierta, pero no juegues con el tiempo, no negocies con la conciencia, no silencies la respuesta del corazón. Y al envolverme la luz una vez más, comprendí que si volvía a respirar entre ustedes, haría de cada palabra un paso hacia esa puerta. Mientras la puerta permanecía entreabierta ante mí, el Espíritu me hizo volver la vista a la tierra, y lo que vi fue una conmoción que me desgarró el alma. No se trataba solo de pecados escandalosos, ni de crímenes ni de rebeliones descaradas, sino de pequeños descuidos espirituales, hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que juntos se transforman en cadenas invisibles. El error no estaba solo en el mundo. Estaba en los hogares, en las iglesias, en corazones que se habían acostumbrado a vivir desatendidos. Vi a personas que aún hablaban de fe, pero ya no la practicaban. Vi a cristianos que cantaban canciones, pero vivían en una desobediencia silenciosa. Fue entonces cuando comprendí que el mayor peligro no es la guerra abierta contra Dios, sino la indiferencia, la distracción y un corazón dividido. Y la frase resonó de nuevo: millones se quedarán atrás. Este peso cayó sobre mí como una piedra insoportable. Quise negarlo, quise creer que era una exageración de mi mente, pero su presencia me recordó que allí no había ilusiones,
solo verdad. El error no era algo lejano, sino cotidiano. Oraciones que se habían convertido en frases memorizadas, lecturas de la palabra hechas sin vida, servicios llenos de apariencias pero vacíos de compromiso. El Espíritu Santo me mostró que la tragedia no es solo la ausencia de fe, sino una fe superficial, una fe que no genera transformación. Sentí vergüenza, porque me di cuenta de momentos en los que hice exactamente lo que ahora veía en otros. Comprendí que nadie está exento del peligro, que todos necesitamos vigilancia constante, y que esta revelación no era una condena, sino una advertencia, una llamada de atención antes de que fuera demasiado tarde. Las imágenes seguían pasando ante mí, cada una más dolorosa que la anterior. Vi familias divididas por el orgullo, vi niños que rechazaban los consejos de sus padres, vi líderes que ocultaban sus heridas tras sonrisas forzadas. También vi personas que eran buenas a los ojos del mundo, pero que nunca habían entregado verdaderamente su corazón a Cristo. Entonces comprendí que el error no se trataba solo de malas prácticas, sino de un corazón alejado de Dios, incluso cuando sus bocas decían lo contrario. Era como mirar un jardín hermoso por fuera, pero por dentro lleno de raíces secas. Su presencia me hizo sentir el dolor del cielo, la tristeza de ver a tantos caminando hacia la eternidad sin darse cuenta de que habían ignorado el llamado. Y eso me hizo llorar como nunca antes. Lloré porque comprendí que muchos de esos millones podrían estar entre mis seres queridos, entre mis vecinos, entre mis amigos, entre mis hermanos y hermanas en la fe. El dolor no era abstracto, era personal. Cada rostro que pasaba ante mí parecía cargar con el peso de una decisión postergada, de una vida sin arrepentimientos. El Espíritu Santo me hizo comprender que esto no era solo una visión del futuro, sino una realidad que ya estaba sucediendo. Cada pequeña decisión, cada paso fuera de la vigilancia, cada negligencia me estaba preparando para quedarme atrás. Y al mismo tiempo sentí un fuego dentro de mí, la urgencia de hablar, de advertir, de no permitir que este mensaje se olvidara ni se silenciara. Porque el error que hoy parece pequeño podría costar la eternidad mañana. Fue en ese momento que volví a escuchar la voz firme y amorosa. El error no es solo lo que hacen, sino lo que dejan de hacer. Esta frase me impactó como una espada afilada. No se trataba solo de pecados cometidos, sino también de omisiones. No buscar la presencia, no amar, no perdonar, no velar. El cielo no solo señalaba defectos visibles, sino que también llamaba la atención sobre el vacío espiritual que consume vidas sin que se den cuenta. Y comprendí que esa era la raíz del problema: vivir una fe superficial, una fe dominical, sin profundidad. El error estaba allí, ante mí, tan claro como siempre. Millones de personas no están preparadas, no porque lo rechazaran abiertamente, sino porque pospusieron lo esencial. Y esta revelación me quemaba como una sentencia que debía pronunciarse. Ante esta carga, le hice otra promesa al Señor. Si volvía a la vida, no solo hablaría de bendiciones ni de milagros, sino de la verdad liberadora, aunque doliera. No ocultaría la gravedad de la situación para complacer a los demás, sino que revelaría con amor el error que mantiene a millones al borde del abismo, porque entendí que el silencio es cómplice y que mi misión no era suavizar el mensaje, sino transmitirlo tal como lo había recibido. Y mientras aún lloraba, su presencia me trajo paz, como si dijera: no estás solo, estaré en cada palabra tuya. Fue entonces cuando comprendí que el error se revelaría en detalle, y que debía llevar esta revelación como una llama viva, para que nadie pudiera decir: nadie me advirtió. Tras escuchar que el error no solo se debía a lo que hacíamos, sino también a lo que dejábamos de hacer, sentí como si me hubieran puesto un espejo invisible. No era de cristal, sino de luz, y este espejo no mostraba el rostro, sino el corazón. Al mirar, vi mucho más allá de mí misma. Vi cómo el cielo ve el interior humano sin filtros. Era aterrador. Ninguna palabra podía justificarlo. Ningún gesto podía ocultarlo. Era como si cada pensamiento oculto se hubiera hecho visible.
Vi mis fracasos, mis distracciones, mis momentos de desánimo, mi prisa en la oración, mis excusas para no buscar más. Todo estaba desnudo ante Dios. Y en ese espejo comprendí lo vivos que podemos parecer ante los hombres y al mismo tiempo permanecer en silencio ante el cielo. Mientras miraba, el Espíritu Santo me hizo comprender que ese espejo no era solo para mí, sino para todos. Vi el reflejo de multitudes, cada una con su propia historia, pero con el mismo vacío en sus ojos. Eran personas que conocían la verdad, pero posponían el arrepentimiento. Otras estaban atrapadas en tradiciones, viviendo de apariencias, mientras sus corazones estaban lejos. Vi líderes que predicaban con elocuencia, pero no vivían lo que predicaban. Vi jóvenes que decían amar a Dios, pero entregaban su pasión a las distracciones del mundo. Fue entonces cuando comprendí. Ese espejo no solo acusaba, sino que revelaba. Mostraba la realidad oculta que hay que afrontar para que se produzca el cambio. Y comprendí que el error no solo reside en pecar, sino en conformarse con una vida espiritual superficial. Lloré porque vi mi propia vida reflejada y comprendí que no era diferente a los demás. Yo también me había distraído, había dejado pasar momentos preciosos, y en ese instante el dolor se mezcló con la gratitud, porque comprendí que el Espíritu no me estaba mostrando para destruir, sino para corregir. No era una condena, era una oportunidad, y dentro de mí brotó un profundo deseo de regresar y hablar de esto. Necesitaba gritarle al mundo que el mayor enemigo de la fe no es solo el pecado flagrante, sino un corazón frío, indiferente e insensible. El error era evidente ahora, vivir sin profundidad espiritual, viviendo solo en la superficie. Esto era lo que dejaría a millones atrás en el rapto, y sabía que este mensaje debía transmitirse con toda su fuerza, aunque me llamaran exagerado. Mientras el espejo aún reflejaba, escuché la voz de nuevo. Diles que no busco la perfección exterior, sino corazones rotos. Esta frase me trajo alivio y temor a la vez. El cielo no exigía una vida perfecta sin defectos, sino una vida de entrega. Era simple y profundo. El problema no es caer, sino negarse a levantarse. El problema no es ser débil, sino ocultar la debilidad y vivir una fachada. El Espíritu me mostró que muchos caerán, pero solo quienes se arrepientan y regresen resucitarán. Fue como si dijera, el error mortal es vivir como si no me necesitaras. Esta verdad me desgarró el alma, porque me di cuenta de que muchas veces he intentado caminar con mis propias fuerzas, olvidando que todo depende de la gracia. Y esto también es parte del error. Quería huir de ese espejo, porque era demasiado difícil verme a mí mismo y a la humanidad sin disfraz, pero no había a dónde huir. La luz no permitía sombras, y mientras aún lloraba, la presencia me envolvió con ternura. Era como escuchar el corazón de un padre que disciplina porque ama, y comprendí que incluso el dolor de la revelación era gracia, porque aún había tiempo para cambiar. Este conocimiento me hizo temblar. Si el cielo quería mostrarme, era porque aún había una oportunidad, pero al mismo tiempo sentía el peso de que esta oportunidad no duraría para siempre. El reloj sin números seguía corriendo y sabía que cada latido era una oportunidad que no podía desperdiciar. Cuando el espejo desapareció, me quedó una certeza grabada en mi interior. No podemos jugar con la fe. La vida espiritual no puede ser tratada como un ritual vacío, como una tradición repetida. Debe ser real, debe arder en el corazón. El error que dejará a millones atrás no es la ignorancia ni la falta de conocimiento, sino la negligencia. Es saber y no practicar. Es escuchar y no obedecer. Comprendí entonces que mi misión sería proclamar esta verdad en cada palabra, en cada historia, en cada oportunidad, porque el día que la puerta se cierre, no habrá excusas. Y no quiero que nadie diga que no fue advertido. Morí, vi el espejo del alma y regresé para decir, aún hay tiempo, pero el tiempo se acaba. Después del espejo, me llevaron a un lugar donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier sonido que jamás hubiera escuchado. Era como caminar en un espacio vasto, pero lleno de voces apagadas, como si miles intentaran gritar sin poder.
La sensación era agonizante. Podía oír gemidos, corazones clamando por ayuda, pero el sonido no llegaba al cielo. Me pregunté qué significaba esto, y la respuesta llegó como un suave trueno. Estas son oraciones sin entrega, son palabras sin vida, son labios que se mueven sin corazón. Me dolió profundamente, porque me di cuenta de que yo mismo había orado así muchas veces. Era como si el cielo me dijera que no se trata de la cantidad de palabras, sino de la verdad que nace del alma. Allí comprendí que millones estaban atrapados en un grito silenciado porque oraban solo con la boca, sin una verdadera conexión con Dios. Miré a mi alrededor y vi filas interminables de personas con las manos alzadas, pero la mirada vacía. Sus labios se movían, pero era como si no se elevara ningún sonido. El Espíritu Santo me hizo comprender que ese silencio era la mayor tragedia, no porque Dios no escuchara, sino porque los corazones no estaban conectados. Era como intentar hablar en un idioma sin sentido, como recitar frases que no tocan la eternidad. Y en ese lugar vi algo que me impactó profundamente. Cada oración verdadera brillaba como una llama que se elevaba al cielo, pero cada oración vacía se disipaba en el aire como humo frío. Fue doloroso darme cuenta de que la mayoría de las palabras no eran más que humo. Este fue uno de los momentos más difíciles de la revelación, porque me di cuenta de que muchos creen estar en comunión, cuando en realidad solo están repitiendo rituales. Me sentí destrozado por dentro, porque también vi a niños y jóvenes en esta misma situación, repitiendo frases memorizadas, sin haber experimentado jamás un encuentro real con el Dios vivo. Vi a adultos cansados, intentando cumplir con una obligación espiritual solo para tranquilizar su conciencia. Vi a líderes animando a la oración en público, pero en privado, viviendo en silencio ante Dios. El clamor silenciado no provenía solo de las masas, sino de cada individuo que olvidaba que la relación con el Padre es personal e íntima. Sentí que el Espíritu me decía: no son las palabras las que impresionan al cielo, sino un corazón quebrantado. Esta frase se me quedó grabada, porque comprendí que el error mortal no era solo no orar, sino orar sin la verdad. Fue como recibir una advertencia de que necesitamos recuperar nuestra esencia. Hablar con Dios como niños, no como actores. En ese lugar lloré de nuevo. Y mis lágrimas no eran solo por mí, sino por todos los que veía, porque comprendí que el llanto silenciado no era solo falta de práctica, sino falta de entrega. Era como ver a millones intentando abrir una puerta con las llaves equivocadas. Estaban de frente al camino, pero no podían entrar porque no usaban la llave correcta, la sinceridad. Entonces comprendí que el cielo se entristece, no solo por el silencio absoluto, sino también por las palabras vacías. Dios no busca voces bonitas, busca voces verdaderas. Esta revelación me quemó por dentro, porque me di cuenta de que muchos creen que orar es solo hablar, pero el Espíritu me mostró que orar es derramar el alma, entregar la vida, despojarse del orgullo y confiar plenamente. Mientras aún lloraba, escuché de nuevo la voz firme y dulce: dile que regresen al cuarto secreto. Esta frase me llenó de comprensión. El error no fue solo la ausencia de oración, sino el abandono del lugar secreto. El lugar donde no hay público, donde no hay aplausos, donde no hay distracciones. El Espíritu Santo me mostró que el poder no está en muchas palabras, sino en la presencia que se manifiesta cuando hay verdad. Vi claramente que el clamor silenciado ha aprisionado a millones, y este era otro error que los dejaría atrás. Fue como si Dios dijera: no quiero solo escuchar voces, quiero escuchar corazones. Esta frase resonó en mí como un martillazo de amor, y supe que debía repetirla al mundo. Fue en ese momento que le hice otra promesa al Señor. Si volvía a la vida, les enseñaría sobre la verdadera oración, no como una fórmula, sino como un encuentro. Les diría que el secreto no reside en las palabras bonitas, sino en las lágrimas sinceras. Les diría que lo que abre los cielos no es la actuación, sino la verdad. Y con esta promesa, mi corazón se llenó de esperanza, porque comprendí que aún hay tiempo para cambiar.
Aún hay tiempo para abandonar las oraciones vacías y volver a la esencia. Comprendí que mi misión sería ser una voz contra el clamor silenciado, para que millones descubrieran que la llave del cielo aún está al alcance de quienes se entregan de verdad. Y esta revelación fue otra carga, pero también otra llama que encendió en mí la certeza de que Dios todavía llama, todavía espera, todavía desea escuchar los corazones que claman en espíritu y en verdad. Tras ver el clamor silenciado, presentí que algo aún más profundo se acercaba. La presencia que me guiaba no me permitía retroceder, pero al mismo tiempo me sostenía para que no me derrumbara bajo el peso de lo que estaba a punto de suceder. De repente, me di cuenta de que la luz a mi alrededor se intensificaba hasta volverse casi insoportable, como si el cielo mismo hubiera abierto sus cortinas ante mí. Y fue en ese instante que comprendí. Me enfrentaba a la eternidad. Ya no había barreras, ni ilusiones, ni máscaras. Solo quedaba la cruda realidad del destino eterno de las almas. Mi corazón comenzó a latir como nunca antes, pues me sentí no solo un espectador, sino un testigo elegido para revivir esta revelación. Fue entonces cuando vi una multitud inmensa, imposible de contar, como olas del mar en constante movimiento. Pero esta multitud estaba dividida. A un lado había rostros llenos de esperanza, ojos brillantes como el fuego, voces que cantaban con una intensidad indescriptible. Al otro lado había rostros sombríos, ojos apagados, expresiones de desesperación y arrepentimiento. La escena era tan clara que no cabía duda. La eternidad no es una idea lejana, es una realidad presente, y todos avanzamos hacia ella, nos guste o no. El Espíritu Santo me hizo comprender que el error que deja a millones atrás no es solo teórico, sino práctico. Es vivir como si el tiempo fuera infinito, cuando en realidad cada latido es una invitación a elegir de qué lado estaremos para siempre. Mientras observaba, sentí el peso de la eternidad aplastando cada fibra de mi alma. No era un peso de dolor insensato, sino de responsabilidad. El cielo me hizo comprender que muchos aún tienen una oportunidad, pero que ésta no durará para siempre. El reloj sin números regresó a mi vista, marcando cada vez más rápido, como si el tiempo se agotara. Y entonces escuché la voz de nuevo. Dile que el tiempo no es broma. Esas palabras sonaron como un martillo rompiendo cadenas. Sabía que necesitaba volver para hablar de esto, para repetir hasta mi último aliento que la eternidad no puede ignorarse, porque cuando la puerta se cierre, no habrá excusas, ni negociación, ni vuelta atrás. La eternidad es definitiva. Quería gritar ante esa multitud, quería advertir a cada rostro, pero me di cuenta de que mi misión no estaba allí. Mi misión sería en la tierra, entre ustedes. El Espíritu Santo me dejó claro que había sido elegida no por mérito, sino por gracia. Yo, una mujer común y corriente, que nunca se consideró digna, ahora era testigo de algo que muchos no creen hasta que lo ven. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió mostrarme para que pudiera hablar, para que pudiera advertir, para que nadie tuviera excusa. Esto me hizo temblar, pero también me dio fuerzas, porque entendí que no se trata de mí, sino de Él. No es mi historia lo que importa, es el mensaje que necesita ser transmitido. Morí para que esta verdad pudiera ser plantada en mí, y regresé para que pudiera ser proclamada a ustedes. El peso de la eternidad es algo imposible de olvidar. Desde ese día, he llevado dentro de mí la certeza de que cada decisión cuenta, cada elección importa, cada momento es precioso. No podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, porque no lo tenemos. El reloj sin números sigue corriendo, y la puerta permanece entreabierta, pero no para siempre. Esta conciencia me hizo prometerle a Dios que si volvía a respirar, cada palabra mía estaría marcada por el fuego de la eternidad. Ya no hablaría por hablar, ya no viviría por vivir. Todo en mí tendría un solo propósito: preparar corazones para el encuentro con Cristo, porque al final nada más importa.
Todos los logros humanos, todas las glorias fugaces, se desvanecen ante el peso de la eternidad. Y así terminó el primer acto de mi revelación, con lágrimas, con miedo, pero también con esperanza. Comprendí que el mensaje no era solo de juicio, sino de amor. El cielo no quiere que millones se queden atrás. El cielo llama a millones a regresar. Esta es la esencia de la revelación. No es condenar, es salvar. Y allí, ante la eternidad, comprendí que mi corazón había cambiado para siempre. Ya no era la misma. La mujer que murió regresó con una misión, y esa misión es simple y urgente: advertir, despertar, llamar. Porque la eternidad es real y el tiempo es corto. Vi, oí, sentí, y ahora debo decir: prepárense, porque la puerta está a punto de cerrarse. Tras contemplar la eternidad y escuchar la firme voz del Espíritu Santo diciéndome que el tiempo no es broma, sentí un cambio a mi alrededor. Fue como si la luz que me envolvía comenzara a retroceder lentamente, como el mar que se retira tras una gran ola. Seguía llorando, temblando, inmerso en el peso de la revelación, cuando de repente sentí que me atraían de vuelta. Fue una sensación extraña, como si el cielo me devolviera a la tierra. Me pregunté si estaba listo, si podría asumir semejante responsabilidad. Y, en lo profundo de mi corazón, resonó una respuesta: no estás listo, pero yo estaré contigo. Estas palabras me sostuvieron mientras sentía que mi espíritu descendía de nuevo al cuerpo que había dejado atrás. Fue entonces cuando sentí que el peso físico regresaba. Mi corazón latía débilmente, respirar parecía un esfuerzo imposible, pero había vida dentro de mí. Volví a sentir el paso del tiempo, a oír los sonidos de la tierra y a tomar conciencia de mi entorno. No puedo explicar cómo, pero fue como si hubiera resucitado de un lugar donde la eternidad ya había comenzado. Abrí lentamente los ojos y vi rostros asustados, gente llorando, algunos incluso creyendo que nunca volvería. Y allí, entre lágrimas y suspiros, comprendí que no había regresado por casualidad. Había regresado con una misión clara: ser testigo. Cada mirada de asombro a mi alrededor me recordaba que necesitaba hablar, necesitaba contar, necesitaba obedecer la llamada que el cielo me había confiado. Incluso mientras me costaba respirar, mi corazón se llenaba de fuego. No era solo adrenalina, era un fuego que venía de la eternidad. El Espíritu Santo seguía susurrándome: no te quedes con lo que has visto, no calles lo que has oído. Era como si cada latido de mi corazón me recordara la urgencia del mensaje. Sabía que muchos dudarían, que algunos se burlarían, que otros me llamarían fanático, pero también sabía que cada palabra mía podía ser la diferencia entre la vida y la muerte eterna para alguien. Y en ese momento hice ante todos los presentes la misma promesa que hice en el cielo: cueste lo que cueste, hablaré, porque es mejor ser rechazado por los hombres que desobedecer a Dios. En los días siguientes, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. La rutina parecía insignificante comparada con el peso de la misión. Cada conversación, cada encuentro, cada oportunidad era un campo donde podía sembrar la semilla de la revelación. Y sabía que debía ser fiel. No podía diluir el mensaje para complacer, no podía ocultar lo que veía para evitar críticas. El Espíritu me recordaba constantemente: has regresado porque millones necesitan escucharlo. Esta frase se convirtió en mi guía, mi fundamento, mi razón para permanecer firme. La muerte me llevó, pero la misión me trajo de vuelta. Ya no podía vivir como antes, porque llevar la eternidad dentro de mí me había transformado para siempre. Y, sin embargo, les confieso que hubo momentos en que tuve miedo. Tenía miedo de no ser escuchada, miedo de ser rechazada, miedo de fracasar. Pero cada vez que estos pensamientos me asaltaban, recordaba la puerta entreabierta y el reloj sin números. Recordaba que el tiempo no nos pertenece y que cada segundo perdido puede costarle a un alma la eternidad. Este pensamiento me fortaleció, porque comprendí que no se trataba de mí, sino del mensaje. No importaba si me sentía pequeña, porque el Dios que me envió es grande. No importaba si mi voz parecía débil,
porque el Espíritu Santo es quien da poder a las palabras. Y así, la llama dentro de mí permaneció encendida, impulsándome a hablar con cada vez mayor audacia. Así fue como el inesperado regreso se convirtió en el comienzo de una nueva vida. No solo había resucitado, sino que había sido enviado de vuelta con un propósito. Y ese propósito era claro: despertar a los dormidos, advertir a los distraídos, preparar los corazones. Porque el error que el Espíritu me reveló sigue aprisionando a millones, y mi misión es gritar hasta que todos oigan. Hoy les digo, he regresado de la muerte no para contar una historia aterradora, sino para transmitir una advertencia de amor. Millones quedarán atrás, pero ustedes no tienen por qué estar entre ellos. El cielo aún llama, la puerta sigue abierta, el reloj sigue corriendo. Esta es la razón de mi regreso, y por eso estoy ante ustedes. Tras mi regreso, la vida ya no parecía la misma. Cada día sentía como si el cielo me observara con ojos vigilantes, esperando mi fidelidad. Ya no podía despertar y vivir como antes. El desayuno, las conversaciones, las tareas cotidianas, todo parecía insignificante comparado con el peso de la misión que me habían confiado. Las palabras del Espíritu Santo resonaban constantemente en mi interior. Has regresado porque millones necesitan escuchar. Y cada vez que intentaba descansar, recordaba el reloj sin números, que marcaba silenciosamente. Sabía que no podía perder el tiempo. Era como llevar una llama en las manos. Si la apagaba, muchos quedarían en la oscuridad. Este conocimiento me hizo temblar, pero también me dio la fuerza para continuar, incluso cuando no sabía cómo empezar. El primer desafío fue enfrentar la mirada de la gente. Algunos se maravillaron de mi testimonio, lloraron y creyeron. Pero otros se burlaron, rieron y me llamaron fanático. Cada crítica era como una flecha que intentaba extinguir la llama que me quemaba. Pero cuando el dolor del rechazo me alcanzó, recordé lo que el Espíritu me había dicho. Es mejor ser rechazado por los hombres que desobedecer a Dios. Esta frase se convirtió en mi escudo. Comprendí que no había regresado para complacer a nadie, sino para cumplir un llamado eterno. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que mi voz no era solo mía. Era como si cada palabra la llevara una fuerza que no provenía de mí. Hablé con lágrimas, hablé con fuego, hablé con urgencia, porque sabía que cada alma que tenía ante mí era demasiado valiosa para perderla. Pero lo confieso, hubo noches en las que lloré sola, sintiendo el peso de la misión aplastarme. Le pregunté a Dios si no había elegido a la persona equivocada, porque me sentía demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado incapaz. Fue entonces cuando volví a escuchar la dulce voz: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estas palabras me sanaron por dentro, porque comprendí que no se trataba de mi talento, sino de la obediencia. No se trataba de que mi voz llegara a multitudes. Se trataba de que el Espíritu Santo tocara corazones a través de ella. Eso lo cambió todo. Comprendí que no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser fiel. El peso de la misión dejó de ser una carga para convertirse en un privilegio, porque comprendí que estaba colaborando con el cielo mismo para rescatar vidas. Cada vez que hablaba, en público o en privado, sentía que la gente reaccionaba de forma diferente. Algunos guardaban silencio, reflexionando profundamente. Otros lloraban y se arrepentían. Y había quienes daban la espalda y se marchaban. Pero aprendí que mi función no era controlar la reacción, sino sembrar el mensaje. El Espíritu Santo me mostró que las semillas germinan en diferentes momentos y que, a menudo, el fruto solo aparece después de años. Esta revelación me dio paciencia y valentía, porque comprendí que la misión no se trata de resultados inmediatos, sino de fidelidad. Solo necesitaba plantar, y el cielo se encargaría de la cosecha. Esta conciencia me liberó de llevar la carga sola, porque comprendí que no soy yo quien convence, sino el Espíritu. Y cuanto más obedecía, más me daba cuenta de cuánto intentaba el enemigo silenciarme. Empezaron a surgir ataques espirituales, voces acusadoras resonaban en mi mente, intentando hacerme rendir. Pero cada vez que la oscuridad se disipaba, el recuerdo de la eternidad me fortalecía.
Me dije, he visto lo que viene y no callaré. Esta frase se convirtió en mi grito de guerra, mi lema de perseverancia, porque no hay nada más poderoso que alguien que ha visto la eternidad y regresa para hablar. Sabía que mi misión era urgente y pasara lo que pasara, continuaría, porque millones seguían atrapados en el error y no podía permitir que guardaran silencio ante la verdad. Fue durante este proceso que comprendí algo esencial. Mi misión no era solo contar lo que viví, sino despertar a toda una generación a buscar lo que realmente importa. No bastaba con compartir mi experiencia. Necesitaba invitar a cada persona a experimentar su propia transformación. El mensaje no se trataba solo de mí, sino de todos. Era un llamado colectivo. Yo no era el protagonista era Cristo. Yo era solo el mensajero. Y aunque pequeño, llevaba en mis manos una llama capaz de encender corazones. El peso de la misión era grande, pero la gracia era mayor. Y así fue como decidí. Aunque el mundo no me escuche, seguiré hablando, porque la eternidad no se puede silenciar. Al compartir mi experiencia, me di cuenta de que no solo me enfrentaría a la incredulidad de los hombres, sino también a una confrontación invisible que intentaba silenciarme. En las primeras noches, soñaba con sombras que me observaban, voces que susurraban mentiras, recordándome cada debilidad e intentando convencerme de mi inutilidad. Despertaba con el corazón acelerado, como si hubiera librado una batalla que nadie veía. Y fue entonces cuando comprendí que no era solo un asunto humano, sino espiritual. El enemigo no soporta que alguien regrese de la muerte con un mensaje del cielo. Estaba siendo atacado porque me había convertido en una amenaza para la oscuridad. Cada pensamiento de rendirme era como una flecha, pero al mismo tiempo, cada recordatorio de la eternidad era mi escudo. Sabía que no podía retirarme, aunque resultara herido en el proceso. Los ataques no eran solo espirituales, sino también emocionales. Las personas cercanas a mí comenzaron a distanciarse. Algunos decían que me había vuelto loco. Otros me acusaban de inventar una historia para llamar la atención. Esto dolía más que los sueños extraños, porque eran voces familiares. Pero cada vez que caían lágrimas, recordaba la escena de la puerta entreabierta, el reloj sin números, el espejo del alma. Estos recuerdos eran como anclas que me mantenían firme, porque sabía que no podía volver atrás. La revelación no había sido un delirio, era una misión. El cielo me había confiado algo más grande que mi reputación. Fue en ese momento que comprendí. Obedecer a Dios siempre tendrá un precio, pero el silencio costaría mucho más. Preferiría ser rechazado que ser cómplice del error que llevaría a millones a la perdición. Hubo una noche en que pensé en rendirme. Estaba cansada, agotada, y me arrodillé diciendo, «Señor, ya no puedo más». Fue entonces, en el silencio de mi habitación, que sentí una presencia suave que la llenaba. Era como si unos brazos invisibles me envolvieran. El Espíritu Santo susurró, «Te elijo no porque seas fuerte, sino porque yo soy fuerte en ti». Estas palabras rompieron mi resistencia. Lloré como una niña en los brazos del Padre. Comprendí que no necesitaba luchar sola, que la batalla no era mía, sino suya. Y allí, ese amanecer, hice otra promesa. Incluso cansada, incluso herida, incluso rechazada, continuaría. Porque no se trataba de mí, se trataba de Él. Esta certeza me renovó, y el fuego dentro de mí se reavivó, más fuerte que antes. Los enfrentamientos continuaron, pero ahora sabía cómo resistir. Aprendí a usar la oración como arma, no solo como una petición. Aprendí a declarar la palabra como una espada, no solo como una lectura. Cada vez que el enemigo susurraba que no era digno, respondía, «Lo sé, pero la gracia de Cristo me sostiene». Cada vez que recordaba errores del pasado, decía, «Están cubiertos por la sangre del Cordero». Así descubrí que la confrontación invisible no tenía como objetivo destruirme, sino entrenarme. Cada ataque que soportaba me fortalecía. Cada lágrima que derramaba regaba la misión que llevaba. Comprendí que Dios permitió que estas batallas me moldearan, que me enseñaran que la victoria no es la ausencia de lucha, sino la presencia de la fe en medio de la guerra.
También comprendí que no estaba solo en esta lucha. Muchos de los que me escuchaban se acercaron a mí diciendo que sentían la misma opresión, la misma resistencia invisible al intentar buscar a Dios. Era como si la oscuridad intentara desviarlos de la puerta entreabierta. Y entonces comprendí. Mi misión no era solo proclamar la revelación, sino también enseñar a otros a luchar. Necesitaba demostrar que la lucha invisible es real, pero que la victoria también lo es. Necesitaba recordarles a todos que el error que deja a millones atrás no es solo la falta de fe, sino rendirse en medio de la batalla. El Espíritu me mostró que muchos no están preparados porque creen que el camino será fácil, pero la verdad es que solo quienes perseveren hasta el final verán la gloria de la eternidad. Así, comprendí que la confrontación invisible era parte del llamado. No era señal de que Dios me hubiera abandonado, sino de que iba por buen camino. Cada ataque era una confirmación de que el infierno estaba perturbado. Y esto, en lugar de paralizarme, empezó a fortalecerme. Me dije, si el enemigo lucha con tanta fuerza para silenciarme, es porque mi voz transmite algo que teme. Esta frase se convirtió en mi grito de valentía, y hoy les digo, no tengan miedo de las batallas, no se rindan por las guerras invisibles. Son prueba de que siguen adelante. Morí, regresé y aprendí que la confrontación es real, pero también lo es la victoria. Y mi misión es decirles a cada uno de ustedes, resistan, porque la eternidad vale cada lágrima derramada. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi misión era como una voz que clamaba en el desierto. A menudo me sentía solo, pronunciando palabras que parecían no encontrar eco inmediato. Hubo momentos en que prediqué a pocos, y aún así el Espíritu me recordó, no mires el número de oídos, mira la eternidad de cada alma. Estas palabras me sostuvieron porque me hicieron comprender que la misión no se trata de multitudes, sino de corazones. Incluso si una sola persona hubiera escuchado y cambiado su vida, habría valido la pena. Seguí hablando, incluso cuando parecía que nadie me prestaba atención, porque no se trataba de mí, se trataba de obediencia, se trataba de ser fiel al llamado, incluso cuando el desierto parecía más grande que mi voz. Con el paso de los días, me di cuenta de que cada testimonio que compartía generaba ondas invisibles. Alguien me decía en secreto, tus palabras me hicieron arrodillarme por primera vez en años. Otro confesaba, después de escucharte, decidí reconciliarme con mi familia. Y me di cuenta de que, incluso cuando parecía que nadie escuchaba, el mensaje resonaba profundamente en la gente. Era como tirar piedras a un estanque y ver cómo se extendían los círculos. El Espíritu me mostró que el desierto no está vacío, simplemente parece silencioso. Me enseñó que el eco a menudo tarda, pero llega. Y esta verdad me animó a continuar, incluso cuando el peso del cansancio intentaba detenerme. Comprendí que ser una voz en el desierto es confiar en que la palabra pronunciada nunca regresa vacía. Aún así, hubo momentos en que me pregunté si realmente estaba marcando la diferencia. Vi multitudes distraídas, iglesias llenas pero espiritualmente vacías, jóvenes sumergiéndose en el mundo como si el mañana estuviera garantizado. Y mi corazón se llenó de dolor, porque parecía que mi voz era demasiado débil ante el ruido del mundo. Pero el Espíritu Santo siempre me recordaba la visión del espejo del alma y el reloj sin números. Era como si me dijera, sigue adelante, porque cada una de tus palabras es una semilla. Estas palabras me sostuvieron, porque me hicieron ver más allá de lo visible. Incluso cuando el fruto no apareció, supe que las semillas estaban plantadas. Y esta certeza me dio el valor para alzar la voz de nuevo, aunque fuera la única en medio de un desierto de indiferencia. Fue entonces cuando comprendí. La misión de una voz en el desierto no es medir aplausos, sino preparar el camino. Y esta comprensión cambió mi corazón. Comprendí que mi función era abrir claros, rasgar velos, señalar el camino. Las respuestas de la gente no eran mi responsabilidad, sino la de ellos ante Dios. Simplemente necesitaba obedecer y ser fiel. Esta revelación me quitó el peso de la aprobación humana y me dio la ligereza para seguir adelante. Podía hablar con lágrimas,
Podía hablar en silencio, incluso podía expresar mi oposición, pero siempre hablaba, porque no se trataba de cantidad, sino de calidad, no de reconocimiento, sino de obediencia. Esta conciencia me dio paz, porque comprendí que incluso en el desierto, la vida florece cuando cae la lluvia del Espíritu. Pero el enemigo seguía intentando silenciarme. A menudo surgían pensamientos como: no eres suficiente, nadie te cree, tu voz no cambia nada. Pero ya había aprendido a responder con la verdad. Decía: sé que soy pequeño, pero llevo un mensaje demasiado grande para silenciarlo. Esta frase me recordó mi encuentro con la eternidad, e inmediatamente la llama dentro de mí se reavivó. No necesitaba ser fuerte, necesitaba ser obediente. No necesitaba ser perfecto, necesitaba ser sincero. Y cada vez que alzaba la voz, sentía que el Espíritu Santo me fortalecía. Comprendí que ser una voz en el desierto significa luchar contra el cansancio y la incredulidad, pero también significa experimentar la alegría de ver vidas alcanzadas una a una. Hoy digo con convicción: prefiero ser voz en el desierto que silencio entre la multitud, porque la eternidad vale cada esfuerzo, cada lágrima, cada palabra. Morí y regresé no para vivir cómodamente, sino para dar testimonio. Y aunque mi voz no sea aplaudida, aunque sea rechazada, sé que lleva el peso del cielo, porque no es mi voz, es la voz de un llamado mayor. Y sé que, mientras haya aliento en mí, seguiré hablando. El mundo puede ignorarme, pero no puede silenciar la verdad. Y esta verdad es simple y urgente. La puerta sigue abierta, pero no por mucho tiempo. El reloj sin números sigue corriendo, y mi voz seguirá resonando hasta el último segundo. Después de tantas confrontaciones y tantas lágrimas, comencé a darme cuenta de algo extraordinario. El cielo confirmaba mi llamado de maneras que jamás imaginé. A veces era una palabra inesperada de alguien a quien nunca había visto, pero que repetía exactamente lo que había escuchado en la revelación. Otras veces era un niño que se acercaba y me decía: no te rindas, Dios todavía necesita tu voz. Y a veces era el mismo Espíritu Santo, trayendo paz a mi corazón en medio del caos. Estas confirmaciones llegaban como gotas de agua en un desierto abrasador. Cada detalle, cada señal, cada palabra me demostraba que no estaba sola. El cielo realmente me había enviado, e incluso cuando el mundo intentó silenciarme, el Padre encontró maneras de recordarme: sigue adelante, estoy contigo. Recuerdo una noche en particular. Estaba agotada, sintiendo que mis fuerzas estaban al límite. De repente, sonó el teléfono. Era alguien a quien no conocía, pero que había visto mi testimonio en un video. Llorando dijo: tus palabras me hicieron entregar mi vida a Cristo hoy. En ese momento, sentí como si el cielo me hubiera abrazado. Fue como escuchar a Dios mismo decir: vale la pena. Esa vida transformada se convirtió en una confirmación viviente de que cada lágrima, cada rechazo, cada batalla daba fruto eterno. Comprendí que el enemigo puede intentar silenciar una voz, pero no puede impedir que la verdad llegue a los corazones sedientos. Y esta certeza renovó mi fe tan profundamente que hasta el día de hoy siento la calidez de ese momento dentro de mí. También comencé a notar señales sencillas, pero poderosas. Personas que nunca antes se habían arrodillado comenzaron a orar. Matrimonios al borde del colapso se restauraron tras escuchar mi mensaje. Jóvenes que estaban a punto de perderse en el mundo decidieron entregarse a Jesús. Y en cada testimonio que me llegaba, escuchaba el eco de la revelación. Millones podrían quedar atrás, pero muchos aún tenían la oportunidad de regresar. El Espíritu Santo me mostró que mi misión no era en vano, que mis palabras no se perderían en el viento. Cada vida que tocaba era como un recordatorio del cielo que me decía: sigue hablando, porque estoy confirmando en ti lo que te he revelado. Estas confirmaciones no eran solo señales, eran respuestas concretas de que el mensaje estaba cumpliendo su propósito. Entonces comprendí que el cielo no solo llama, sino que también confirma. Dios no entrega una misión sin dar señales de que tiene el control. Y cuanto más obedecía, más me daba cuenta de que estas confirmaciones eran el combustible de mi camino.
Era como si el cielo me dijera: no necesitas aplausos, solo necesitas pruebas de que estoy contigo. Y eso era más que suficiente. Ninguna alabanza humana podía compararse con el consuelo de sentir que el Espíritu Santo mismo me sostenía. Esta conciencia me dio valentía, porque comprendí que incluso si el mundo entero se alzaba contra mí, una sola palabra de confirmación del cielo valía más que 1000 voces en contra. Sabía que estaba en el camino correcto, porque Dios mismo me confirmaba a cada paso. Pero también me di cuenta de que la confirmación no solo llegaba en forma de bendiciones, sino también de desafíos. Cada oposición, cada resistencia, cada barrera era también una señal de que estaba perturbando al enemigo. Comprendí que incluso las luchas eran confirmaciones, porque nadie lucha contra un soldado inactivo, pero quien avanza en la batalla siempre encontrará resistencia. Esto cambió mi perspectiva. Comencé a ver las dificultades no como obstáculos, sino como recordatorios de que yo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Esta revelación me dio paz en medio de la guerra, porque sabía que si incluso el infierno se alzaba contra mí, era porque estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Esta conciencia me hizo más fuerte que nunca. Hoy puedo decir con plena convicción: mi vida se sustenta en las confirmaciones del cielo. Ya no vivo por lo que veo, sino por lo que el Espíritu habla a mi corazón. Cada detalle, cada testimonio, cada señal me recuerda que vale la pena continuar. Y si me escuchas ahora, quiero decirte: Dios también confirma su llamado en tu vida. No te ha dejado solo, no te ha abandonado. El mismo Dios que me resucitó y me envió de regreso, sigue hablando, sigue llamando, sigue confirmando. Soy prueba viviente de que el cielo no solo revela, sino que también sostiene. Y mientras respire, seguiré proclamando esta verdad, porque sé que no camino solo. La eternidad me acompaña en cada paso del camino. Ahora que he llegado al final de este relato, siento como si cada palabra se hubiera grabado no solo en mi voz, sino en mi alma. Morí, vi, oí y volví a hablar. No fue fácil, no fue cómodo, no fue indoloro, pero cada lágrima que derramé, cada rechazo que enfrenté, cada noche de confrontación invisible, valió la pena, porque hoy sé que esta no es solo mi historia, es una advertencia del cielo para millones. El Espíritu Santo fue claro cuando dijo: millones se quedarán atrás por un solo error. Y si algo he aprendido en este camino, es que ya no podemos jugar con la fe. La puerta está entreabierta, pero no por mucho tiempo. El reloj sin números sigue corriendo, y cada segundo perdido es una oportunidad menos. Mi misión es sencilla, y a la vez imposible sin la gracia de Dios: despertar a los dormidos, sacudir a los distraídos, consolar a los arrepentidos y llamar a los perdidos de vuelta a casa. No soy perfecto, no tengo todas las respuestas, pero llevo dentro el peso de la eternidad. He visto el espejo del alma, he escuchado el llanto silenciado, he contemplado la división de la multitud entre la luz y la oscuridad. No puedo olvidar estas imágenes, ni guardarlas para mí. Son la razón de mi regreso. Hoy les digo a quienes me escuchan: no esperen más. No dejen para mañana el arrepentimiento que puede salvar su alma hoy. Porque el error que dejará a millones atrás no es la falta de información, sino la negligencia de vivir como si el tiempo fuera infinito. Si pudiera, correría a cada corazón y gritaría: regresa a la habitación secreta, regresa a tu primer amor, regresa a la cruz. Pero mi voz sola no puede llegar a todas partes. Por eso, les confío esta responsabilidad. Compartan este mensaje, no solo con palabras, sino con su vida. Sean un reflejo vivo de la verdad. Porque he comprendido que mi testimonio no es solo una historia, sino un llamado. No se trata de mí, se trata de todos. No es un relato aislado, sino una advertencia colectiva. El Espíritu Santo no me habló solo a mí. Habló a toda una generación que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Y no descansaré hasta que este mensaje llegue al mayor número de vidas posible. Sé que muchos dudarán, sé que algunos se reirán, sé que otros le darán la espalda,
pero prefiero ser rechazado por los hombres antes que desobedecer a Dios, porque he estado ante la eternidad y sé que el precio del rechazo humano es pequeño comparado con el precio de perder la vida eterna. Hoy digo con todas las fuerzas de mi corazón, no jueguen con su fe, no pospongan su entrega, no vivan distraídos. El Espíritu Santo los llama y quiere que estén preparados. No esperen señales grandiosas, porque la señal más grande ya se ha dado. Cristo murió y resucitó por nosotros. Ahora nos toca decidir. El reloj sin números sigue corriendo, y la puerta permanece abierta, pero no para siempre. Por eso clamo, despierten. No permitan que el error consuma sus vidas. No permitan que la fe superficial sea su condenación. Acudan a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. El arrebatamiento es real, la eternidad es real, y la oportunidad de estar preparados es ahora. No he regresado para contar una fábula, he regresado para entregar un mensaje que puede decidir destinos eternos. Millones se quedarán atrás, pero ustedes no tienen por qué estar entre ellos. Esta es la advertencia más seria que he escuchado en mi vida, y hoy también es la suya. No la ignoren, no se demoren, no guarden silencio. Tomen su decisión mientras aún hay tiempo, y así termino este relato, pero no termino mi misión, porque cada palabra que he compartido con ustedes es solo el comienzo. Lo que vi, oí y sentí sigue ardiendo en mí como un fuego inextinguible. Soy prueba viviente de que el cielo habla, de que el Espíritu Santo advierte, y de que la eternidad es real. Hoy les dejo con la última advertencia que el cielo me ha confiado. La puerta está a punto de cerrarse, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Que todo aquel que escuche mis palabras despierte, se arrepienta y se prepare. Porque he visto lo que viene y no descansaré hasta que la mayor cantidad posible de personas esté lista. Esta es mi misión, este es mi llamado, y por eso he regresado. Hermanos y hermanas, si este mensaje les llegó al corazón, no se lo guarden. Escriban aquí en los comentarios, quiero estar listo. Y así, juntos, declararemos ante el mundo espiritual que hemos elegido la eternidad con Cristo. Comparte este video con alguien que amas, porque esta podría ser la última advertencia que necesita escuchar para prepararse. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nosotros en esta misión de despertar corazones antes de que la puerta se cierre. Recuerda, millones de personas pueden quedarse atrás, pero tú no tienes por qué estar entre ellos.